Hola a todos, mi nombre es María del Carmen García, soy médica neuróloga especializada en epilepsia. Actualmente me desempeño como jefa de la sección de epilepsia del Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires. En esta charla vamos a hablar de cirugía de la epilepsia, prestando especial énfasis a cuáles son las indicaciones y también las razones por las cuales un paciente debe ser evaluado para ver la posibilidad de cirugía. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen unos 50 millones de personas con el diagnóstico de epilepsia, dado que representa el 1% de la población mundial. Y, como ocurre en tantas otras situaciones, cerca del 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos o medianos, como es nuestro caso. 3/4 de las personas en estos países no reciben el tratamiento necesario. Y aún hoy, en muchos lugares del mundo, los pacientes y sus familias son víctimas de la estigmatización y la discriminación. Ahora bien, no todos los pacientes a quienes se les haya hecho el diagnóstico de epilepsia van a ser considerados para cirugía de la epilepsia. Para ello nos vamos a detener por unos minutos para revisar primero qué ocurre con los pacientes cuando recién se les hace el diagnóstico de epilepsia y luego para tener en cuenta cuáles de ellos van a ser los seleccionados para pensar en una cirugía. Si tenemos en cuenta entonces qué ocurre una vez que se les hace el diagnóstico de epilepsia, o sea, un paciente que recién comienza, que tiene sus primeras convulsiones, ya sea tónico-clónicas, de ausencias, focales, se les inicia el tratamiento, que por lo general es con alguna medicación anticrisis, y vamos a ver que la mayoría, que están representados con estos cilindros en azul y en naranja, van a quedar libre de crisis. Un grupo de ellos, el 37%, va a alcanzar esa libertad de crisis dentro de los primeros 6 meses desde el momento en que se hace el diagnóstico. Otro, el 22%, lo va a alcanzar entre los 6 meses y el año. Quizás requiera más de un cambio de medicación o de dosis, pero finalmente va a lograr controlar todas las crisis. Pero hay un grupo que está aquí en verde, que es del 25% de todos los pacientes, que aún después de haberse hecho algunos cambios del tratamiento, de tomar bien la medicación, van a continuar teniendo episodios. Nunca van a lograr un año o más de libertad de crisis. Y hay un grupo que está en fucsia, que es del 16%, que tienen un carácter fluctuante. Pueden pasar muchos años sin nada, de pronto tienen varias crisis, luego nuevamente pueden estar muchos años sin tener episodios. Pero el grupo que nos va a interesar de ahora en más es este que está en verde, el grupo de la epilepsia refractaria. ¿Cómo definimos entonces epilepsia refractaria? Cuando decimos que un paciente tiene epilepsia refractaria, cuando ha fallado a intentos adecuados de tratamiento con 2 medicaciones anticrisis bien elegidas, bien toleradas, usadas en dosis correctas, ya sea solas o en combinación. O sea, si con 2 medicaciones no logra controlar sus episodios, entonces vamos a decir que es una epilepsia refractaria. Y hay distintas subcategorías que no vienen al caso en este momento. Tienen que ver específicamente con si están libres de crisis, pero con efectos adversos por la medicación o no, o si están con crisis y con efectos adversos. Son como distintas subcategorías. Y libertad de crisis lo vamos a considerar siempre cuando el paciente haya logrado estar 12 meses o más sin episodios, o bien cuando hayamos podido extender el periodo libre de crisis 3 veces o más. Y en este gráfico lo que podemos ver es que un 19% de los pacientes va a tener una epilepsia refractaria desde el inicio. O sea, desde el momento en que comienza el cuadro, van a continuar teniendo crisis y no van a lograr un buen control con la medicación. Mientras que un 14% pueden tener una muy buena evolución inicial, con algún tipo de tratamiento, estar sin crisis por mucho tiempo y luego lentamente ir progresando
a la refractariedad. O sea, no necesariamente desde el inicio se puede llegar a tener una epilepsia refractaria. Teniendo en cuenta que nuestro país tiene aproximadamente 43 millones de habitantes y sabemos que el 1% de la población va a tener el diagnóstico de epilepsia, aproximadamente 430.000 personas en nuestro país van a tener el diagnóstico de epilepsia. Y de ellos, el 30%, o sea, más o menos 129.000 personas, van a tener epilepsia refractaria. Y es a este grupo al que vamos a evaluar para considerar si existe la posibilidad de ayudarlos con un tratamiento quirúrgico. Vamos a ver entonces ahora cómo vamos a evaluar estos pacientes para ver si existe o no esta posibilidad de tratamiento quirúrgico. Todos aquellos pacientes entonces que cumplan con los criterios de epilepsia refractaria, o sea que continúen teniendo crisis a pesar de haber usado ya 2 o más medicaciones anticrisis, pueden ser evaluados mediante estudios que consideramos de fase 1, o sea, una primera parte de evaluación que siempre vamos a tener que realizar. Y acá incluimos métodos que son obligatorios, o sea, que siempre se van a tener que realizar. El video electroencefalograma de superficie, la resonancia de cerebro con un buen protocolo de epilepsia, el test neuropsicológico, el test de memoria y una evaluación psiquiátrica. Y hay otros que son coadyuvantes, o sea, que puede que los hagamos o no. Esto va a depender mucho de cada paciente y también de los resultados de los estudios anteriores, donde vamos a tener el SPECT, por ejemplo, el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, el test de WADA, que es un test que se hace mediante angiografía y es más que nada para determinar en qué lugar tienen el lenguaje los pacientes, si a derecha o a izquierda, y también en qué lugar tienen mayormente el depósito de la memoria. También se pueden realizar hoy por hoy las resonancias funcionales para evaluar dónde está la función motora o dónde está, por ejemplo, el lenguaje del paciente. Una vez que tenemos toda esta fase de estudios, vamos a tener que puede ser que hayamos localizado correctamente dónde está el problema, o sea, que hayamos encontrado la zona epileptogénica de ese paciente y que ésta se encuentra lejos, por ejemplo, de la región motora, de la región del lenguaje, de la zona occipital donde tenemos la vista. En esos casos, entonces podemos proceder a una cirugía directamente. Pero, en otros casos, vamos a encontrarnos que esa zona epileptogénica, o sea, la zona que genera las crisis, no puede ser bien localizada con todos los métodos anteriores, o bien está muy cerquita de la zona motora o de la zona del habla. Y en esos casos, entonces, tenemos que pasar a una fase 2 de estudios que se llaman métodos invasivos, porque durante esta fase vamos a colocar electrodos o grillas dentro del cráneo para poder evaluar nuevamente la zona esta que genera las crisis. Una vez que hacemos estos estudios de fase 2, entonces puede ser que localicemos bien la zona y podamos proceder a una cirugía, o puede ser que veamos que esta zona o es múltiple, tiene más de un lugar de donde se inicia, o está muy superpuesta con una zona que es muy importante para la función, y en esos casos entonces directamente no vamos a hacer una cirugía receptiva, o sea, no vamos a sacar un pedacito de cerebro, sino que podemos llegar a hacer algunos otros tipos de técnicas que vamos a considerar como cirugías paliativas, neuromodulación, tratamientos médicos, o sea, continuar con un tratamiento médico. Yo recién les nombraba estas zonas epileptogénicas o área epileptogénica y arribamos al concepto de área epileptogénica luego de haber realizado todos los estudios de fase 1 que recién les mencionaba. La resonancia, por ejemplo, me puede brindar la información de si el paciente tiene o no una lesión, a la cual vamos a llamar área o zona lesional. O sea, si no hay lesión, que la resonancia es completamente normal, decimos que el área o la zona lesional es negativa. Luego tenemos el video electroencefalograma que nos va a brindar cómo es la semiología del paciente, o sea, cuáles son los síntomas que el paciente tuvo durante la crisis.
y eso me va a apuntar hacia el lugar determinado del cerebro, al cual voy a llamar zona o área sintomatogénica. O sea, aquella zona del cerebro que me puede generar los síntomas que estoy viendo en el paciente. Luego también me va a dar el electroencefalograma durante la crisis, o sea, qué pasa en el electroencefalograma cuando está teniendo la crisis el paciente, y esto me va a dar lo que se denomina el área o la zona ictal, o sea, dónde inicia el electroencefalograma durante la crisis de ese paciente. Pero también me va a aportar los datos de qué se ve en el electroencefalograma entre una crisis y otra. ¿Cómo es ese electroencefalograma? ¿Es normal? ¿Es lento? ¿No es lento? ¿Tiene espigas? ¿Dónde está esa actividad de espigas? Y esto me va a dar lo que yo denomino el área o zona irritativa, o sea, donde yo veo actividad que tiene que ver con epilepsia, ondas agudas, espiga, punta onda, y ver dónde se encuentra. Y luego tengo, como decíamos anteriormente, la evaluación cognitiva, las resonancias funcionales, cualquiera de estos métodos que me va a brindar el área de déficit funcional. ¿Qué parte del cerebro del paciente no está funcionando como corresponde? Y esto es muy importante porque me está diciendo que también esa zona puede estar relacionada con la generación de las crisis. O sea, yo entiendo que si hay una zona que es la que está generando todo el problema, la función de esa zona también se va a ver afectada. Y todo esto me tiene que dar información de dónde yo considero que está el área o zona epileptogénica, que es la zona que me genera el problema del paciente y la cual yo voy a tener que resecar para que a ese paciente le pueda ir bien. Cuando todos estos síntomas y datos del electroencefalograma y de la resonancia confluyen, entonces cuando yo puedo decir, bueno, este paciente directamente puede ir a una cirugía. Ahora, cuando todo esto a veces no confluye, no se encuentra exactamente en el mismo lugar, es cuando tengo que considerar pasar a la segunda fase de evaluación o bien ya directamente descartar la posibilidad quirúrgica. Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando hacemos la evaluación de esta fase 1? O sea, cuando estudiamos al paciente con el video electroencefalograma, la resonancia, la evaluación cognitiva, la evaluación psiquiátrica. Vamos a ver que entre un 25 y un 40% de estos pacientes van a ser quirúrgicos, o sea, van a tener la indicación de cirugía. O sea que no todos los pacientes con epilepsia van a ser candidatos quirúrgicos. Vamos a tener que evaluar los que tienen epilepsia refractaria, pero tampoco no todos los pacientes con epilepsia refractaria van a ser candidatos a cirugía, solamente entre un 25 y un 40%. Entre un 10 y un 25% van a requerir pasar a la fase 2, o sea que coloquemos los electrodos intracraneanos para poder clarificar si pueden o no ir a cirugía. Y hay un 50% de estos pacientes que evaluamos que luego por alguna razón discontinúan el seguimiento, ya sea porque no tienen recursos, porque la cobertura les cambia de lugar o porque no tuvieron interés en seguir adelante y ver la posibilidad quirúrgica. Dos palabras sobre lo que son los estudios de fase 2 o invasivos. Estos estudios constan de dos partes. En un primer momento, el neurocirujano, mediante una cirugía, va a colocar estos electrodos dentro del cráneo del paciente. Estos pueden ser lo que estamos viendo acá en pantalla, que se denominan grillas, que son como unas planchitas de silastic sobre la cual se embeben unos electroditos y que se van a colocar por debajo del hueso, por debajo de la dura madre, o sea, se llaman subdurales, sobre el cerebro, por debajo de la dura madre. De la misma forma se pueden colocar estos otros que son más finitos, es lo mismo pero más finitos, que se denominan tiras. O bien se pueden colocar estos otros electrodos que son como unos hilitos que se colocan ahora dentro del cerebro, o sea, mediante un método que se denomina estereotaxia, se van a colocar dentro del parénquima del cerebro, guiados para que queden colocados en las zonas que nos interesa estudiar. Una vez que termina esta fase quirúrgica, se cierra, se despierta el paciente
y se lo pasa a la unidad de video nuevamente, donde registramos nuevamente sus crisis. Pero ahora la información del electroencefalograma va a venir desde adentro del cráneo y desde adentro del cerebro en el caso de que se traten de electrodos profundos. Esto me va a permitir delimitar bien el área epileptogénica, o sea, la zona que me está dando las crisis, definir dónde está cuando a veces con los estudios de fase 1 tenemos discordancias. Por ejemplo, el video electro me dice una cosa y la resonancia me dice otra. Y también poder determinar bien dónde están las áreas elocuentes, o sea, aquellas áreas que tienen función y que son primordial de mantener, de no afectar cuando hagamos un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? ¿Para qué la hago? El objetivo más importante es reducir o prevenir la ocurrencia de crisis epilépticas. O sea, la idea principal es esa, ¿no? Que el paciente deje de tener o por lo menos que baje mucho la frecuencia de crisis epiléptica, porque de esta manera voy a prevenir los efectos secundarios que tienen las crisis, los traumatismos, los accidentes y así mejorar la calidad de vida del paciente. Ha demostrado ser muy costo efectiva y es superior al mejor tratamiento con medicamentos en términos del control de las crisis y en términos de mejorar la calidad de vida, pero en un grupo seleccionado de personas con epilepsia refractaria, o sea, no es para todos. La epilepsia del lóbulo temporal, que es esta sigla que dice ahí TLE, es la causa más común de epilepsia focal refractaria, es la cirugía más frecuente y también es la que tiene mejor pronóstico, ¿no? Es la que tiene realmente un buen nivel de evidencia de que es mucho mejor que un tratamiento médico. Veamos ahora quiénes van a ser los candidatos a cirugía de la epilepsia. Siempre vamos a pensar en cirugía cuando tengamos pacientes con una epilepsia refractaria al tratamiento médico, cuyas crisis afecten la calidad de vida, ya sea por la frecuencia o por la intensidad o por ambas. O sea que no solo alcanza con que sea una persona que tenga epilepsia refractaria, sino también que esa epilepsia lo esté afectando en su día a día, ya sea porque son muy frecuentes las crisis o porque son muy intensas o a veces ambas cosas. Cuando podemos definir, mediante todos los estudios que hicimos antes, una zona epileptogénica que sea única y que potencialmente la podamos resecar sin dejarle ningún tipo de afectación al paciente. Cuando decimos unifocal, o sea, un solo foco, no necesariamente implica que haya una lesión única. Puede haber más de una lesión, como puede ocurrir, por ejemplo, en la esclerosis tuberosa, que a veces tenemos varias lesiones. Pero tenemos que demostrar con todos los estudios que una sola de ellas es la que está generando las crisis y por ello podemos lo mismo pensar en cirugía. El hecho de que tengamos una resonancia normal, lo cual se ve en un 20 o 30% de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal y en un 20 a 40 de aquellos que están fuera del lóbulo temporal, o sea, en el resto del cerebro, no quiere decir que se excluya la posibilidad de cirugía de la epilepsia. Un paciente puede tener una resonancia normal, pero igualmente se puede operar. Pero para ello necesito tener clara información de todo el resto de los estudios de fase 1 y probablemente de fase 2 que estuviéramos describiendo previamente. Veamos ahora entonces por qué es tan importante esto de evaluar a los pacientes con epilepsia refractaria para ver si se puede o no realizar cirugía de la epilepsia. ¿Cuál es el objetivo más importante y cuáles son los resultados? Este es uno de los trabajos pioneros y más importante para demostrar que la cirugía es superior al tratamiento médico, especialmente en la epilepsia del lóbulo temporal. Fue llevado a cabo por el Dr. Samuel Wiebe y publicado en el año 2001. Este trabajo se realizó en Canadá. Como ustedes saben, Canadá tiene un sistema social de medicina. Ellos evaluaron a todos los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal con estos estudios de fase 1 que mencionáramos y determinaron quiénes eran candidatos para la cirugía. Una vez que tenían la indicación cirugía, dado el sistema médico, entraban en una lista de espera para el turno del quirófano.
Lo que hicieron entonces es tomar un grupo, 40 de estos pacientes, y ofrecerles la cirugía en forma inmediata, o sea, hacer como un bypass del sistema médico social que tienen, lo cual no era antiético porque hasta ese momento no se sabía si realmente la cirugía iba a ser beneficiosa o no. Entonces, 40 pacientes se los operó en forma inmediata y a los otros 40 se los dejó continuar con los tiempos requeridos hasta que llegaran al turno del quirófano y se los siguió a ambos grupos por un año. Entre julio de 1996 a agosto del 2000 fue que reclutaron todos estos pacientes. Todos habían fallado al menos a 2 medicaciones de primera línea, que fueron fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, alguno de ellos, y vieron que al final del año el 58% del grupo que fue operado estaba libre de crisis. Eso quiere decir Engel 1, es una escala que usamos para definir cómo le va a un paciente después de la cirugía. Y el 1 es aquel que después de la cirugía no vuelve a tener crisis. Entonces, casi el 60% de los pacientes operados estaba libre de crisis al año, pero solamente el 8% del grupo que no operaron porque tuvieron que esperar el turno del quirófano estaba libre de crisis. Y esa diferencia era claramente estadísticamente significativa. O sea, la cirugía fue superior en este tipo de epilepsia al tratamiento médico para el control de las crisis en estos pacientes. En este otro trabajo lo que se hizo fue evaluar varias publicaciones donde figuraban pacientes que habían sido operados versus aquellos que no habían sido operados y continuaban con el tratamiento médico. Y lo que se pudo ver también es que en los pacientes, especialmente con epilepsia del lóbulo temporal, un 44% permanecía sin crisis luego de un tratamiento quirúrgico versus un 12% si continuaban con el tratamiento médico. Y un poco la conclusión fue que había 4 veces más posibilidades de estar sin crisis en un paciente bien seleccionado si iba al tratamiento quirúrgico que si continuaba con medicación. Como así también hay más posibilidades luego de poder dejar la medicación en forma constante. O sea, sería más efectiva la cirugía en pacientes bien seleccionados y también sería más factible luego suspender el tratamiento con los medicamentos. Y en este último trabajo, también realizado analizando varias publicaciones, se vio que de un total de 1.800 pacientes que fueron evaluados, más del 50% lograron estar libres de crisis cuando iban a un tratamiento quirúrgico versus un 15% de cuando continuaban con un tratamiento médico, o sea, solamente con medicación. Y en este caso no solo se aplicaba a la epilepsia del lóbulo temporal, sino también a otros tipos de epilepsia focales, lóbulo frontal, lóbulo occipital, siempre y cuando sean bien diagnosticados y bien evaluados. Como decíamos anteriormente, uno de los beneficios que buscamos con el tratamiento quirúrgico va más allá del hecho del control de la cantidad de crisis en sí mismo, sino también disminuir todas aquellas cosas que están relacionadas a la presencia de una crisis, como puede ser un accidente, ahogarse, un traumatismo importante y el riesgo de muerte. Es sabido que el riesgo de muerte en personas con epilepsia es 24 veces mayor que en la población general, o sea, en la población que tiene la misma edad y el mismo sexo. En epilepsia en sí, ese riesgo de muerte es de 1 a 2 por cada 1000 personas que tienen epilepsia, pero cuando la epilepsia es refractaria, el riesgo se aumenta mucho y va hasta 3 a 9 por cada 1000 personas. Y ese riesgo es mayor en las personas jóvenes, entre 20 o 40 años. Por lo tanto, si con la cirugía logramos disminuir o erradicar las crisis, estamos disminuyendo también mucho el riesgo de muerte asociado a epilepsia, que es uno de los mayores beneficios. Veamos ahora cuáles son los riesgos de la cirugía en sí misma, ya sea de mortalidad como también de morbilidad, o sea, la posibilidad que tiene la cirugía de dejar algún tipo de déficit posterior al mismo.
En cuanto a la mortalidad, la media fue del 0,4% en la epilepsia del lóbulo temporal, que como decíamos es la más frecuente, y del 1,2% en todas aquellas otras cirugías que involucren alguna parte del cerebro que no sea el lóbulo temporal. Las complicaciones quirúrgicas menores y mayores fueron del 5,1% y 1,5%, o sea, no son muy frecuentes y son más frecuentes las menores. La más frecuente fue la fístula del líquido cefalorraquídeo. Y las complicaciones neurológicas mayores, o sea, el tipo de problema que pudo haber dejado la cirugía, se vio en un 4,7% y la más frecuente fue la afectación del campo visual, que es algo que sabemos que generalmente ocurre después de alguna cirugía del lóbulo temporal. Por lo tanto, podemos decir que en base a la evidencia que existe, las complicaciones quirúrgicas y neurológicas de la cirugía de la epilepsia son escasas y la mayoría son leves y transitorias. Las secuelas cognitivas que puede dejar la cirugía del lóbulo temporal, que es una de las consecuencias de esta cirugía, son leves y predecibles, ¿no? En general sabemos de antemano quién la puede llegar a tener, también como para explicarle al paciente el riesgo y que sea el paciente y su familia quien tome la decisión final. Y son similares a que si dejamos que esa epilepsia del lóbulo temporal siga adelante su evolución natural. Y sabemos que a largo plazo también van a generar algún tipo de problemas de memoria. Hay una serie de contraindicaciones para la cirugía. Una de ellas es cuando, por ejemplo, la epilepsia se produce como consecuencia de una enfermedad que sabemos que va a evolucionar, ¿no? Por ejemplo, cuadros de los niños que son congénitos, que pueden deberse a problemas metabólicos o degenerativos y que sabemos que en sí van a ir evolucionando a lo largo del tiempo, y en ese caso la cirugía no tiene una indicación muy clara. Cuando hay algún otro tipo de enfermedad en el paciente, por ejemplo, tienen epilepsia, pero en este momento está cursando un cáncer o algún tipo de enfermedad degenerativa, como se puede ver en la gente de mayor edad, un Alzheimer, por ejemplo, o un Parkinson, o bien algún tipo de riesgo cardiovascular que contraindiquen la cirugía propiamente dicha. La edad no es una contraindicación en sí misma. Por más que sean muy niños o muy adultos, no quiere decir que no puedan ir a un tratamiento quirúrgico, pero sí en esos casos hay que evaluarlo paciente a paciente. La discapacidad intelectual con un coeficiente intelectual menor a 70 tampoco es una contraindicación absoluta. Sí puede ser un factor que nos diga que va a tener peor pronóstico después de la cirugía, pero no por eso se puede contraindicar. Y la patología psiquiátrica, que anteriormente era una contraindicación, ahora tampoco lo es en forma absoluta. Lo importante es que haya un psiquiatra tratante que intervenga en todo el proceso de la selección y también de la cirugía para que nos pueda ayudar en el manejo de estos pacientes, pero no es por sí misma una contraindicación. Vamos a ver ahora en este cuadro qué tipos de cirugías hay, qué podemos esperar de esas cirugías y en qué caso las indicamos. Y vamos a comenzar con esta parte de la flecha, donde está el 0%. Esto quiere decir que todas estas cirugías las consideramos paliativas. Pueden ayudar, colaboran en el control de crisis, pero cuando la indicamos no tenemos como expectativa que el paciente quede completamente libre de crisis. La hacemos solamente para ayudar a bajar la frecuencia y de esta manera mejorar la calidad de vida y el riesgo asociado a mortalidad y epilepsia. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, una cirugía que se llama callosotomía, que es cuando desconectamos un hemisferio del otro mediante la sección del cuerpo calloso. Otras técnicas, como puede ser una transección, donde no resecamos nada, tan solo hacemos pequeñas desconexiones en la corteza, o bien todo lo que tiene que ver con neuromodulación o neuroestimulación. El estimulador del nervio vago, el estimulador que se coloca a nivel del cerebro en el núcleo talámico anterior o centro mediano, que se parece mucho a los estimuladores que se utilizan en la enfermedad de Parkinson.
Todos estos tratamientos son paliativos. Pueden ayudar, pero no quiere decir que vayan a dejar al paciente libre de crisis. Y lo vamos a utilizar en casos de epilepsias severas, multifocales o generalizadas o encefalopatías epilépticas, como puede ser, por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut. Luego, en un lugar intermedio, vamos a tener otros tipos de cirugía como son la hemisferotomía o hemisferectomía, o sea, cuando resecamos todo un hemisferio o bien desconectamos, el cirujano hace una desconexión entre la corteza y el resto del cerebro de un solo hemisferio, o bien cuando sacamos porciones de la corteza bastante grandes o lo hacemos en distintos lóbulos al mismo tiempo. Tenemos posibilidades de dejar al paciente libre de crisis, seguramente, pero es como un intermedio, o sea, tenemos tantas posibilidades de dejarlo libre de crisis como que de ayudarlo a bajar la cantidad de crisis. Generalmente lo vamos a utilizar en aquellas epilepsias que no sean del lóbulo temporal, que sean, por ejemplo, del lóbulo frontal, occipital, parietal, o bien también a lesiones extensas, como puede ser, por ejemplo, cuando tenemos toda una secuela por un infarto perinatal o alguna patología perinatal, pero de un solo hemisferio, o cuando tenemos malformaciones en ese cerebro que vienen de nacimiento, o en pacientes un poquito más grandes cuando hay la secuela de un solo hemisferio relacionado a un traumatismo de cráneo o algún tipo de infección. Y en el otro extremo vamos a tener todas aquellas que consideramos que pueden curar al paciente, como puede ser la lobectomía temporal, que utilizamos para la epilepsia del lóbulo temporal, que como dijéramos anteriormente es la más frecuente, o bien cuando sacamos algún tipo de lesión en particular que se encuentre en algún lugar del cerebro, como por ejemplo puede ser los cavernomas, estas malformaciones como vasculares que existen, o bien aquellos tumores que son muy benignos, que son de bajo grado y que pueden dar epilepsia. En todo este grupo sí consideramos que la cirugía puede llegar a ser curativa, mientras que en el otro extremo lo vamos a utilizar como un elemento más para ayudar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son los que más se van a beneficiar? En general, como venimos diciendo, los pacientes que se vayan a operar de la epilepsia del lóbulo temporal medial. En otro caso, aquellas epilepsias que no sean del lóbulo temporal medial, pero que existan en otra parte, pero que tengan como causa una lesión que sea bien claramente delimitada y que se pueda resecar, como decíamos, cavernomas, tumores de bajo grado. O bien cuando comprometen todo un hemisferio y hacemos las hemisferectomías, en el caso, por ejemplo, del síndrome de Sturge-Weber, que también es un problema congénito, o de la hemimegalencefalia, cuando toda una mitad del cerebro está mucho más grande y mal formada que el resto, la encefalitis de Rasmussen, que es un cuadro de origen inmunológico, o bien algún otro tipo de epilepsia catastrófica que sea hemisférica pero de un solo lado. O sea, cuando hay una fisiopatología conocida y una historia natural que sea predecible, que incluye la falta de respuesta al tratamiento farmacológico. En esos cuadros sabemos que es cuando más beneficios vamos a obtener, con un control de crisis que va a superar el 70%. Para concluir, después de haber explicado sucintamente todo lo que tiene que ver con cirugía de la epilepsia, cabe remarcar que la cirugía de la epilepsia tiene una relación riesgo-beneficio muy favorable. O sea que el riesgo es mucho menor que el beneficio que puede dar y que se le debe proponer a todas aquellas personas con epilepsia refractaria, o sea que no estén bien controlados, en quienes esté indicada. Por ende, todos aquellos pacientes que no logran estar bien con la medicación deberían ser derivados a un centro de tercer nivel donde puedan ser correctamente diagnosticados, evaluados para considerar si tienen la posibilidad de cirugía y en el caso de que la tengan, poder llegar a la misma. Muchísimas gracias y quedo abierta para responder todas aquellas preguntas que puedan surgir.